Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la lección número 2, la lección número 2 que se titula Amémonos los unos a los otros. Así se titula la lección de hoy. Y dice así: amando a mi hermano. Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Primera de Pedro 2:17, vamos a leer este pasaje. Y dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Interesante, ¿no? Dice: honrad a todos y amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Interesante. Somos familia, responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Nuestra iglesia debe ser un refugio donde experimentamos la unión y el amor que es tan escaso en el mundo de hoy. El amor entre cristianos es importante. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es un pasaje realmente impresionante. ¿Qué nos está pidiendo? Que nos amemos unos a otros como Jesús nos ha amado, ¿no? Y dice al 35 algo que es interesante: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo vamos a poder distinguir a los verdaderos discípulos? Cuando veamos que tengan ese amor de Jesús. Cuando la gente, los cristianos, tengan ese amor, ahí van a darse cuenta que son discípulos de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Vamos a seguir. Dice entonces, la pregunta es: ¿debemos amarnos como Cristo nos amó? Así nos pide, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que amarnos como Cristo nos amó, y así todos conocerán que somos discípulos de Jesucristo. El amor entre hermanos es como un uniforme, una bandera que nos identifica que somos discípulos de Jesucristo, y eso nos distingue de los que no son creyentes. Así que ahí está la diferencia entre mucha gente. Los hijos de Dios, los discípulos, vamos a tener y a practicar, a vivir el amor de Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo? Como yo os he amado, dijo. Así que ahí tenemos el ejemplo de Cristo. En Romanos 5, 6 al 8, vamos a leer este pasaje. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice también el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el versículo clave, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué les parece? Tremendo este pasaje. ¿Cómo pudo haber muerto nuestro Señor sin
conocernos. A pesar de que éramos tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces en este pasaje afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia. Es un regalo que nos ha dado la salvación. Nadie se merecía la salvación. Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Su verdadera naturaleza es el amor, y esto lo vamos a ver en 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. Hay mucha gente que no puede decir que ama a Dios, que ha conocido a Dios, porque no tiene el amor de Dios. El amor de Dios es la manera que nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos a Jesucristo, ¿no? Entonces, el tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro, mientras el amor mundano es interesado, buscado, de beneficio propio. Piense en el amor que tiene para otros cristianos. ¿Hasta qué punto puede decir que es desinteresado? ¿Piensa más en ellos o en sí mismo? Qué interesante. ¿Cómo es el amor que tienes? ¿Piensas más en ti o piensas en otras personas? Hay que pensar qué amor estamos viviendo. El amor es más que un sentimiento dulce y hermoso. El amor requiere acción. ¿Qué tal? El amor es acción, no es solamente un sentimiento. Si queremos amar como Cristo, ¿qué debemos hacer? Juan 15:10, vamos a ir al libro de San Juan 15:10, y dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos amar como Cristo, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en amor. ¿Qué tal? O sea, la persona que dice yo tengo amor, yo permanezco en el amor, eso se refleja con la obediencia a la palabra. ¿Qué tal? Es importante eso entender, que la obediencia está reflejada en nuestro amor al Señor. Persona que dice yo amo a Dios, pero no obedece su palabra, está viviendo un engaño. Si decimos que tenemos el amor, es porque también tenemos obediencia a su palabra. Entonces vemos aquí que dice: el amor se refleja con la obediencia a su palabra. El amor es como una clase de termómetro espiritual. ¿Qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero aborrece a su hermano? Y vamos a ver qué dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Así que es interesante, ¿cómo puedes decir yo tengo la luz y tienes odio? Aborreces a tu hermano. No, si dices eso, todavía estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo, ¿sí? Así que no podemos tener odio, aborrecer a una persona y decir que tenemos el amor de Dios. No. Si tenemos el amor de Dios, tenemos que estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Entonces dice que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, ¿sí? Eso dice la palabra. 1 de Juan 3:18. Vamos a ir. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad.
¿Qué tal? Hay muchas personas que aman de palabra. ¿Qué nos pide el Señor? Que tenemos que amar de hecho y de verdad, no superficialmente. No un amor superficial. Tenemos que amar, dice la Biblia, de hecho, en acción y de corazón, ¿sí? Entonces no amemos de palabra ni de lengua, ¿sí? Sino de hecho y de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre amor de palabra y amor de verdad? Que nuestro amor debe ser con nuestros hechos, no solo de palabras. ¿Finge usted el amor a veces cuando está con otros? Las siguientes preguntas les ayudarán a entender lo que se requiere para amar a sus hermanos de verdad. Número 1. El amor y el sacrificio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor. Él puso su vida por toda la humanidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También dar nuestra vida por los hermanos. ¡Wow! Eso sí que cuesta, ¿no? Pero eso es lo que nos pide el Señor. ¿Cómo podemos amar con hechos y de verdad? Dando nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que morir físicamente por otros? Sí. Hasta eso, ese es el ejemplo que nos dio el Señor. ¿Cuál es el ejemplo que da en el versículo 17? Dice así: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claro, o sea, imagínense, hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. ¿Y cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios si no le ayudamos a esa persona? Tenemos que ayudarles en su necesidad. Al ignorar la necesidad del otro, demostramos una falta del amor de Dios. ¿Qué ejemplos tú puedes dar de poner la vida por tus hermanos? A ver, ponte a pensar. ¿Cómo puedes dar la vida por tus hermanos? O sea, ¿qué puedes hacer por otras personas? ¿Qué sacrificio puedes hacer por otros? Un segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Un día alguien preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús contó la parábola del buen samaritano, y esto está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, vamos a leer. Y dice Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. También un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero pasó un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién después de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál de estas personas realmente amó a su prójimo? El samaritano. Imagínense, vemos tres personajes. Primero habla de un sacerdote, que era un religioso, un levita, que era también un sacerdote, pero aparece dentro del escenario un samaritano. ¿Quién era este hombre? Un hombre de Samaria, un hombre que era enemigo del pueblo de Dios, un enemigo. Pero este personaje fue el que le ayudó a ese judío que había caído en manos de ladrones. Era algo imposible que se ayudaran mutuamente. O sea, para ese tiempo un samaritano parecía imposible que ayudara a un extraño, a un enemigo, pero le ayudó. ¿Por qué? Porque tenía el amor de Dios. Porque fue movido a misericordia. Y así tenemos que ser nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, ¿podemos decir que eran mejores que los ladrones? No, el sacerdote y el levita fueron indiferentes al necesitado. Y muchas veces podemos tener esa actitud de indiferencia. Solo nos interesa a nosotros, nuestra familia, nuestras cosas, pero somos indiferentes a ayudar a otras personas. Mis hermanos, tenemos que tener misericordia. Aunque parecía no ser tan grave la indiferencia hacia otros, ese otro tipo de maltrato, porque demuestra la falta de amor por ellos. El samaritano no era vecino de aquel lugar como los otros, pero sintió compasión y una responsabilidad de ayudar al herido. Entonces entendió que su prójimo era cualquier persona que necesitaba, que Dios puso en su camino. Alguien ha resumido la actitud de estos tres personajes. Los ladrones, ¿qué hicieron con esa persona? Le dijeron, lo tuyo es nuestro, y le robaron. El sacerdote y el levita, ¿qué dijo? Lo que es nuestro, no me interesa lo de los otros. Pero ¿qué hizo el samaritano? En otras palabras, dijo, lo mío es tuyo. Y muchas veces podemos tener esta actitud. Hay gente que está robando. Otros viven indiferentes, solo viven en su mundo, no les interesa a los demás. Lo mío es mío. Pero hay otras personas que dicen, lo mío es tuyo. ¿Qué tal? Medite en esto, dice, ¿no? ¿Cuál es tu relación? ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué actitud estás tomando en este momento? ¿La de los levitas, viviendo en indiferencia? ¿O estás ayudando a tu prójimo? Tenemos que meditar en eso. Dice, cualquiera que se propone hacer el bien, no debería esperar que otros quiten las piedras de su camino. Más bien debería aceptar su situación con calma cuando arrojan algunas piedras más. O sea, muchas veces hasta nos pueden tratar mal, no importa. Lo que hacemos no es para los hombres. Lo que hacemos es por Dios, porque amamos al Señor. Muchas cosas no las hacemos por la persona en sí, lo hacemos por amor al Señor, tomamos esa actitud. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 17. Mira lo que dice acá. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Qué tal? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué tremendo pasaje! ¡Qué tremendo pasaje! Y esto es demostrar el amor del Señor, mis hermanos. Primero que, aunque nos hagan daño, dejemos que Dios le pague. No te preocupes, todos vamos a pagar. Y los que hacen maldad van a pagar. Así que no te vengues. Deja que Dios va a hacer justicia. Y dice, si depende de ti, vive en paz con todos. Los demás pueden estar enojados, pero perdónales. Quítate de tu vida ese odio, ese rencor. Tú duerme tranquilo. El otro, si quiere seguir renegando, es su problema. Pero tú perdónales. Tú vive en paz. ¿No? Eso dice el Señor. Deja que la ira de Dios sea quien pague a cada uno. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice. Y vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, cuando este hombre te tira piedras y tú le das un pan, le vas a avergonzar por lo que está haciendo. Eso dice acá. Le va a arder su cabeza de vergüenza porque él está esperando que tú le tires otra piedra más grande, pero si tú le haces un bien a esa persona que te hace un mal, le vas a poner en vergüenza. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que vence con el mal, con el bien. No venzas mal con mal. Si te hacen maldad, no le eches más maldad. Échale un bien. ¿Qué tal? Eso dice la palabra. Así que aquí hemos aprendido que no debemos pagar a nadie mal por mal. Debemos estar con paz en todos los hombres. No nos tenemos que vengar, sino vencer el bien con el mal. Así que esa es la enseñanza de este día. Y el versículo clave, mis hermanos, que tenemos que memorizar es 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que puso Él su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Bendito Dios, muchas gracias por esta enseñanza que nos dice que tenemos que amarnos unos a otros. Gracias porque tú nos has enseñado primero. Tú has dado tu vida por nosotros y nosotros también tenemos que aprender a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Señor, enséñanos a vivir en paz con todos los hombres. Enséñanos a hacer el bien hasta nuestros enemigos. Quita todo odio, Señor. Quita todo resentimiento. Que aprendamos a perdonar y dejemos que tú vas a hacer justicia. Gracias, amado Dios. Descansamos en ti. Vivimos en paz. Ya no hay más rencor ni odio en mi corazón. Y declaro que yo vivo en paz con todos los hombres en el nombre de Jesús. Amén y amén.